Pues el sexo de pago hizo rico a nuestro personaje del que íbamos a hablar. Salió de una familia humilde en León, acabó controlando 3 locales de alterne en el puerto de Santa María, en Cádiz y en Sevilla. Tenía una novia modelo, tenía una amante rusa, una casa en Chipiona, un chalet en Sotogrande. En fin, que le daba para mucho eso de comerciar con el cuerpo de decenas y decenas de mujeres. También para tener problemas con la policía y para ser asesinado de un tiro en la cabeza. Hoy Luis Rendueles y Manu Marlasca. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Nos van a sumergir en esta historia de burdeles, de deudas y de dinero negro que acabó fatal. Empecemos por el final, si os parece, por el día 26 de febrero, cuando los bomberos apagan un incendio en un coche que está ardiendo en Las Palmeras, una urbanización a las afueras del puerto de Santa María. Pues bien, en el maletero de ese coche que estaba ardiendo encuentran un cadáver. Sí, encuentran el cuerpo quemado de un hombre que tiene además un disparo, un tiro en la cabeza. El hombre, la víctima, es el dueño de ese coche, se llamaba Ángel Federico Rodríguez, tenía 55 años y era un empresario bastante conocido en la zona, sobre todo en ambientes de la noche, que es una frase que sirve casi para todos, ¿no? Sí. Los agentes de la UDEF del puerto de Santa María, que se encargan de la investigación, también lo conocen. Saben que es el dueño de 3 locales de alterne, uno llamado Los Daneses, en Sevilla, otro más en Los Barrios, en Cádiz, que se llamaba Platinum, y la que había sido su joya de la corona hasta que las cosas se le habían empezado a torcer, ¿no? Un local que se llamaba O Palace, que está en la carretera del puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda y que tenía piscina, sala VIP, actuaciones de strippers y donde se ofrecía media hora de sexo con mujeres jóvenes y atractivas por 90 euros. Bueno, supongo que cuando muere el dueño de esos locales, de esos burdeles donde se está explotando a mujeres, los sospechosos, los enemigos que puede tener, son muchos. Muchos podrían tener cuentas pendientes con él. ¿Por eso decís que se le había complicado la vida? Sí, bastante. Ángel Federico era un tipo muy echado para adelante, tenía mucho carácter, no decía que no nunca a una pelea. Y los policías que investigan su muerte descubren que en los últimos tiempos había tenido incidentes serios, por ejemplo, con grupos de delincuentes kosovares, con delincuentes colombianos, gente que desde luego no se anda con ninguna broma. Hablamos de un mundo de tráfico de mujeres, de dinero negro, de chantajes, de extorsiones, pero el hombre parecía moverse bien en ese mundo, ¿no? Moverse con bastante solvencia. Sus padres eran gente muy humilde, que tenían una pollería en la provincia de León, y él, bueno, pues había hecho fortuna en este ambiente. En realidad, el primer disgusto serio de este dueño de burdeles no fue con otros delincuentes, sino que llegó de manos de la policía. En marzo de 2013, hace un par de años, la UCRIF, que es la unidad policial que lucha contra estas tramas, le había detenido a él, a Ángel, y a su socio, Alberto Padilla, en lo que entonces se llamó Operación Tequila. El juez ordenó, en 2013, cerrar 2 de los locales de esa pareja y ordenó también una cosa que les hizo mucho más daño y fue bloquear sus cuentas corrientes. Entonces, en aquellos días, 2013, insisto, se habló de que en aquellos locales y en otros que fueron también cerrados se había traficado con 400 mujeres. 400. O sea que en 2013 la policía consigue cerrar 2 de los locales de este hombre y de su socio. ¿Y qué hicieron? ¿Salieron adelante? ¿Cambiaron de forma de vida? ¿Qué pasó? El tráfico de mujeres da mucho dinero, muchísimo. Yeah. Es difícil, o por lo menos es muy poco frecuente, que alguien se retire de ese negocio, ¿no? Se vaya voluntariamente. Y ni Ángel ni su socio Alberto Padilla cambiaron de negocio, aunque se separaron después de la redada de la policía. Ángel mantuvo abierto un local en la provincia de Cádiz y muy pronto logró abrir 2 locales más. A su antiguo socio le iba bastante peor. Tenía deudas por inversiones realizadas en aquello que decía Luis, que era la joya de la corona, en O Palace, por donde habían pasado para actuar o para hacer bolos, bueno, pues gente tan granada como alguna concursante de Supervivientes y la bailarina Chiqui Martí, que se hizo famosa, la recordaréis, por aquel programa que se llama Crónicas Marcianas. O sea que pese a que la policía lo detuvo en el año 2013, este hombre siguió ganando pasta con la prostitución de mujeres. Vamos. Sí, le iba bien otra vez, ¿eh? Vivía en una casa en Chipiona, en la provincia de Cádiz, con su novia, que es modelo, una mujer que es 20 años más joven que él, que había sido elegida en su día dama de Pontevedra en el año 2005 y que luego posó como modelo para conocidas firmas de relojes y de ropa. En su página web, Emily, que es el nombre artístico, dice que sus medidas son 90, 60, 90. Los dos, la modelo y el dueño de los burdeles, pasaban los veranos en un lujoso chalet que alquilaban en Sotogrande, en Cádiz, que es la misma zona donde gente muy rica y muy famosa, la familia Botín, Los Rato, Ana Rosa Quintana, Inés Sastre, etcétera, pasan el verano, ¿no? Esta joven modelo, la pareja, fue la que denunció a la policía del puerto de Santa María que había desaparecido este dueño de 3 burdeles. Oye, ¿y pudo dar más pistas esa joven de lo que había ocurrido o no? Sí, Emily contó que su pareja había salido de casa el día anterior, el 24 de febrero, después de haber tenido una discusión telefónica muy violenta con su antiguo socio en los burdeles, con Alberto Padilla. La policía descubrió que Padilla le había reclamado
solo 17.000 euros que se habían gastado en cambiar las puertas del Opalas, aquel local que luego cerró la policía, ¿no? No llegaron a un acuerdo y los dos se citaron de manera no demasiado amistosa para arreglarlo cara a cara. O sea que este ex socio en los burdeles supongo que pasó a ser el gran y principal sospechoso para la policía, claro. Sí, pero la cosa no iba a ser muy fácil, ¿eh? Porque había un testigo, un vecino del lugar donde los asesinos dejaron el cadáver de Ángel metido en el maletero, ¿Sí? que contó a la policía que vio cómo el coche explotaba y que había visto también salir corriendo a un hombre, a un tipo que luego había huido en un coche pequeño y negro. El testigo contó que ese hombre tenía que haberse quemado la cara porque la explosión del coche para borrar las huellas del crimen había sido enorme, muy grande. Los policías vigilaron a Alberto Padilla, al socio, al sospechoso, y vieron que él seguía haciendo su vida normal, que estaba rodeado de una de sus pasiones, que eran los caballos, y comprobaron que, por desgracia para ellos, no tenía ninguna quemadura en la cara. La policía investigó también la vida privada del empresario del sexo y descubrió que además de su pareja, la joven modelo gallega, Ángel tenía una novia, salía con otra mujer, una rusa, también 20 años más joven que él, pero que no tenía ni ella ni nadie de su entorno nada que ver con el crimen. O sea, tenemos un dueño de burdeles asesinado, un ex socio sospechoso al que le gusta montar a caballo y un desconocido que quema el coche con el cadáver y también debe tener esos días la cara quemada porque dice el testigo que se le fue la mano con la gasolina y por lo que vio seguro que se quemó la cara. Bueno, ¿este puzzle cómo se resuelve entonces? Bueno, los agentes de la UDEF del puerto de Santa María encuentran otra pieza más para trabajar en ese puzzle que tú dices, ¿no? El cadáver de Ángel estaba metido dentro de un saco de pienso. Primero pensaron que era pienso para perros, con lo cual sería mucho más difícil de rastrear su dueño, ¿no? Pero pronto descubrieron que se trataba de pienso para caballos y de una marca sevillana que se llama Piensur y que no se utiliza demasiado en la provincia de Cádiz. Averiguaron poco después que el suegro de Padilla, el suegro del ex socio enfadado, tiene un picadero de caballos en la provincia y acuden a la zona y un testigo les cuenta que vio a Padilla con dos hombres cavando un enorme agujero con una excavadora hace muy pocos días. El agujero estaba todavía abierto y impresiona verlo porque tiene realmente el tamaño y la forma de la tumba de un cementerio. El testigo explica que fue a quejarse del ruido a los tres hombres y que les sorprendió cavando esa fosa. Parece una escena, de los que la hayan visto lo recordarán, de uno de los nuestros, de Martin Scorsese. Sí, que me la comentamos el otro día esa pero película. Fue muy real, muy real. Le dijeron... La excusa que le dan al tipo, bueno, pues que se les había muerto un caballo y que querían enterrarlo allí. Suponemos que el hombre sabe ahora el riesgo que corrió llamándoles la atención, el riesgo que corrió de que lo mataran. Claro, ¿no? El tipo se fue y los tres hombres pues decidieron cambiar de planes. Y es entonces cuando deciden quemar el cadáver de ese rey del sexo de pago y dejarlo dentro de su coche. Así fue, lo meten en el saco de pienso para caballos, llevan el coche a las afueras del puerto de Santa María y uno de los implicados rocía con gasolina el coche y provoca una explosión demasiado grande, demasiado fuerte, que le deja herido a él también antes de huir. Bueno, habrá que ver quién era ese hombre, porque decís que el ex socio no tenía quemaduras, que eso ya lo comprobó la policía. Eso es, aquí la investigación fue muy rápida y muy eficaz. Lo encontraron antes de que las heridas se borraran de su cara. Los agentes, convencidos de que el cerebro y el autor del crimen era Alberto Padilla, el socio de los burdeles, repasaron entre todos sus amigos quién podía tener antecedentes, quién podía tener relación con blanqueo de dinero y sobre todo lo que buscaron fue un coche antiguo y negro. Consiguieron un nombre finalmente, Rafael Antequera, un empresario sevillano, dueño de un viejo Mercedes con muchos kilómetros encima, y acudieron a casa para interrogarlo. Pero allí no estaba. Curiosamente, había desaparecido justo después del crimen. Bueno, ya nos contaréis si consiguieron encontrarle, porque era muy importante ver si aún tenía quemaduras en la cara, claro. Sí, pero los policías tuvieron que irse fuera de la provincia, tuvieron que irse a Huelva, porque allí había alquilado Rafael una casa rural en Almonte, una de las que usan los peregrinos que van al Rocío, sí, para esconderse. Con cierta astucia criminal, según el sumario, no fue a ningún hospital tras quemarse y créeme que se quemó bastante la cara, que hemos visto la foto. Se compró una crema, se hizo pasar por peregrino que reflexionaba, que estaba meditando y no salía de la casa del Rocío salvo para comprar el pan cada mañana. En una de esas salidas, los policías de la UDEF le detienen. Él les cuenta que es inocente y que se había quemado la cara, dijo, encendiendo la chimenea de la casa. La leña estaba húmeda, le eché un poco de alcohol y cuando le prendí fuego me quemé. Está clarísimo, pero nos quedan aún algunos flecos en la historia, porque el testigo, antes decíais que vio a 3 hombres haciendo una fosa para enterrar el cadáver. ¿Se sabe quién fue el tercero? Bueno, la policía cree que el tercero, que también está en prisión como los otros dos, fue un constructor que se llama Luis Vargas, amigo de los dos anteriores, el acusado del crimen y de la víctima también, porque les había hecho varias reformas de chapuzas en los locales de Alterne. Los tres habrían acudido a esa cita con Ángel para pedirle esos 17.000 euros que el ex socio se había gastado en reformar las puertas de Opalas
y algo pasó, algo ocurrió, y todo indica que fue el propio Padilla quien le disparó en la cabeza con una pistola del 762, una pistola pequeñita y fácil de adquirir en el mercado negro, por ejemplo, en Portugal. ¿Y la poli ha encontrado esa arma del crimen ya, o no? No, pero sí cuenta con un testimonio muy importante. La novia del malo de esta historia, una chica que se llama Susana y tiene solo 28 años. Recuerda que intentaron enterrar el cadáver en el picadero de caballos propiedad del padre de esta chica, del suegro. Así que la policía fue a verla, claro. Ella era la parte más débil de ese grupo, alguien había dado las llaves de ese picadero a los implicados, y consiguieron que hablaran. La chica contó a la policía que su novio, Alberto Padilla, le confesó que había matado a un antiguo socio y le pidió luego que se deshiciera de la pistola. Susana ha confesado que cogió su coche y la pistola y se marchó al Espigón de Puerto Serri, un complejo deportivo que hay junto al puerto de Santa María. Aparcó, se bajó, tiró la pistola al mar. Los buzos de la policía han buscado el arma sin ningún éxito, pero sus compañeros sí que han encontrado las grabaciones de las cámaras de seguridad del puerto, donde se ve efectivamente a la joven llegando con su coche y saliendo tal y como ella había contado. ¿Y esta chica es la única que ha hablado entonces? Y está en libertad, supongo. ¿El asesino fue por esos 17.000 euros o había algo más? Ella está en libertad. La novia del acusado del crimen está en libertad, aunque está acusada de algunos delitos menores, por complicidad. Ya. El caso sigue bajo secreto de sumario, pero todo indica que la deuda de las puertas de ese burdel fue solo el detonante final de esta historia. En realidad, de fondo está una lucha enorme por reabrir aquel viejo burdel, el O Palace, que era un formidable negocio de sexo de pago. Padilla, el acusado del crimen, gastó mucho dinero, no sabemos cuánto, nadie lo sabe, en reformarlo entero para volver a abrirlo, después de que la policía lo cerrara. Cuando le faltaba solo una semana para inaugurar, supo que la licencia del local seguía a nombre de su viejo socio, Ángel Fernández, que se negó a colaborar con él. ¿Cómo que licencia? Ahora vamos a ver, ¿de qué tiene licencia un local que, recordemos, la policía cerró porque explotaba a mujeres? Pues mira, lo cierto es que nadie, ninguna administración, ningún gobierno se ha puesto a mirar esto, pero como la inmensa mayoría de los locales de prostitución, el O Palace tiene licencia para funcionar como un hotel. Los ayuntamientos hacen la vista gorda porque, obviamente, estos sitios generan muchísimo dinero. Pagan religiosamente el impuesto de bienes inmuebles, y además pagan mucho. A costa de las pobres explotadas. Y todos los impuestos generan movimientos de taxis, movimientos de peluquerías. Somos, y esto no hay que olvidarlo, y aquí siempre que tenemos ocasión lo decimos, somos los campeones europeos en prostitución. Hay 1.600 locales abiertos en toda España y el negocio en el que están 400.000 mujeres, la mayoría esclavizadas, mueve 50 millones de euros cada día. Qué vergüenza, de verdad. De hecho, y volviendo al O Palace, a pesar del asesinato del gerente y la detención de su socio, vuelve a haber movimiento en el O Palace, que está abierto otra vez, tiene ya sus puertas abiertas con nuevas mujeres. Muy cerca está la base de Rota y también está el circuito de Jerez, y son días, semanas incluso, nos dicen, de muchísima afluencia. Eso sí, le han puesto un nuevo nombre o no tan nuevo. Se llama New Palace. Tiene nueva página web donde ofrece como novedad cenas de empresa, ofertas para parejas, shows lésbico y hasta alquiler de limusinas. Y casi seguro que les va a ir bien. Sí, campeones en prostitución. Qué bonito. Bueno, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.